Avanzada, o alta tolerancia, ¿no? Ya esa la había visto. claro. Entonces tenía, bueno, la ardilla, yo también sabía, pero ya vi que la otra compañera tenía la ardilla, entonces dije, ya no la voy a usar. Entonces busqué Ujú. este meracho y el abaniquillo pardo del Caribe. Tenía estas Ajá. dos para, creo que eso pareciera como un borriguero, porque ellos también tenían que allá había borriguero. Ujú. Pero en esa parte, o sea, la duda era o sea, la conservación del borriguero, pensaba así como de una manera muy fría, ¿no? La conservación del borriguero. Y Bueno, pero de repente puedes analizar y descubrimos algo muy interesante de esa especie. ok, entonces yo decía, yo hay que crear un corredor para que los borrigueros pasen, y estaba pensando en todo eso, ¿no? Entonces, esos dos son los que tenía allí. Y acá, o sea, como te dije, lo que me había encontrado el ibis blanco, pero Ujú. ese ibis blanco encontré que estaba acá como que el resto del año. Ujú. Eh, Sí, es un ave residente. Ajá, exacto, que es un ave residente, exactamente. Entonces, cuando estaba buscando por acá, me había quedado con pero también lo tenía como residente. Entonces, me había encontrado como que la mayoría eran residentes y Pero, no, por ejemplo, este que tienes acá, que es el de la esquina izquierda, la aguja piquicanela abajo, ese, ajá, ese es un ave migratoria. ok, Entonces, por ejemplo, pudieses agarrar ese ave migratoria, pudiésemos buscar otra de las que tenemos acá en la lista, que fue lo que hicimos. Buscamos el, nos fuimos al Iber, descargamos la lista de Costa del Este, la ajá, clasificamos, etcétera, y salió opciones. ok, Entonces, vale, ¿por qué? Porque la base de datos de Iber es una base de datos eh, adicional al iNaturalist. ¿Ok? ok, Entonces, esa ok. la puedes utilizar también. De hecho, Sí, es más de precisa. hecho, esa la tenía por acá. A ver, está bien. Esa página, no sé, no me sale, me sale como por página. De hecho, tenía esa por aquí abierta, pero ahora no la puedo ver, no sé por qué no me la muestra por dónde están. La estoy compartiendo, ya me la comparte por pantallas. Déjame dejar de compartir para ubicarlo y lo vuelvo a Dale. compartir. Sí, lo que le da la gana. Ok. Em, Hola Mirna, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy bien. Ya Un ahorita poco todos apenada estamos. con usted, profesora. No, no se preocupe. Ahorita ya estamos trabajando el tema del caso de estudio. No sé en qué punto quedó, pero le puedo poner rapidito al día mientras Clorinda busca un archivo que va a compartir. Em, ¿Usted ha logrado ver las clases grabadas de de las dos primeras semanas? No, no he logrado, comencé con una y no he podido porque, bueno, he estado, usted sabe, muy con terapias y con Claro, claro, no cuestiones, se entonces, preocupe. pero Fíjese. sí estoy interesada en que me oriente porque quiero terminar, hacer las tareas, terminarlas y entregárselas. Ah, claro, súper. Mire, bueno, nosotros vamos a compartir todos los videos. Creo que el profe Federico tiene por subir dos. Em,
adicionales que yo le tengo que mandar y lo que hemos hecho han sido cosas muy sencillas. Ujú, Hemos hecho comparaciones con Google, ¿verdad? ujú, Para ver cuáles son los cambios de uso de suelo en el histórico de las imágenes satelitales del lugar que usted eligió. Entonces, por ejemplo, si fue Costa del Este, va a Costa del Este en el Google Earth, retrocede con el histórico y compara. ujú. Em, en función a eso, bueno, también hicimos otro tema de cuáles son los disturbios que tiene la biodiversidad, subimos una noticia, pero eso sí era más como para cultura general. ¿Dónde es importante que pueda avanzar? En la selección de sus especies de conservación. ¿Qué? Compartimos unas bases de datos de la Universidad de Cornell en Nueva York, Ujú, otras bases de datos de Data Nacional de Panamá, que se llaman eBird. ujú, eBird es de Nueva York, iNaturalist y GBIF es una base mundial, donde hacía también una búsqueda de las especies que han sido reportadas para el lugar que usted eligió. Y en ujú, función a eso, usted elegía 4 especies para trabajar a lo largo del curso que tenían que tener 2 criterios, que fuesen con necesidades ecológicas diferentes entre ellas 4 y que tuviesen diferentes tolerancias al disturbio para que tuviesen mayores criterios para diseñar. ujú. ¿Ok? Pero bueno, ahí ya la recomendación sería que pueda ver los videos para que se oriente un poquito mejor y que, bueno, vea las correcciones de las críticas de sus compañeros para que pueda ponerse al día. Claro que sí. ¿Ok? Sí, Súper. gracias, Bueno, ¿ah? con mucho gusto. Clorinda, ¿conseguiste la info? O si quieres, le damos chance a algún otro chico para que vaya avanzando y cuando la tengas nos avisas. Sí, claro, claro Ok, que sí. dale. María Alejandra quiere compartir con nosotros. Hola, Hola. bueno, ahorita estoy investigando lo que me mencionaste la clase pasada de las especies de los árboles para usar para la intervención, pero aparte de eso no creo que no tendría más nada que compartir. No, perfecto, pues ya hiciste crítica el martes. Yamir, Laura tiene dudas de cómo abordar su trabajo, cuál fue el sitio que eligió. Sí, tengo dudas con lo de la especie que no estuve en la clase anterior de las aves, porque mi sitio es en Boquete. Ok. ¿Quieres que lo Entonces dije, revisemos? sí, porque estaba guiándome con cuando le estaban mostrando a Clorinda para ¿Mm? ver lo de las aves. Ajá, Entonces me di cuenta que hay algunas aves que no tienen, por ejemplo, vi una que es la tángara, que una ajá, especie no tenía como la distribución, no salía como todos los colorcitos, solo salía uno. Pero después me fui buscando otras y sí las tienen. Y ajá. por ejemplo en Boquete puse Boquete en general y salieron 374 especies Un en el montón. INVIR. Entonces no sé si, entonces hago lo mismo de tomar la lista e irlo clasificando con ChatGPT. Sí, Pero debería clasificas, elegir. pero confirmas, ¿no? Porque fíjate cómo, por ejemplo, nosotros identificamos una especie y cuando le hicimos zoom in al sitio Ramsar Bahía de Panamá, no estaba, ¿no? Entonces es muy importante el doble check. Ok. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de Boquete, si quieres déjame compartir pantalla. La semana pasada, el martes hubiese sido chévere que te conectaras porque 3 personas hicieron crítica de Boquete y avanzamos bastante ahí. Pero bueno, vamos un momento allá, no pasa nada y lo vemos. Vamos a ver aquí, Country Village. Vamos a ver acá, que lo cargue el Google y comparto pantalla.
A veces como que falla un poquito el internet. Vamos a ver aquí. Ah, es Canyon Village. A ti te abre el Google Earth, ahí puedes poner el proyecto y lo vemos. Sí, A va. mí me está muy lento este acá. Es para ver las fotos de la línea de tiempo. Es para ver el sitio y para ver las áreas protegidas colindantes, para mostrarte algunas cosas. Ok. Puedes comparte pantalla cuando te abra. Ajá. ¿Se ve? A ver. Sí, ok. Entonces, aléjate un poquito, ok. Fíjate lo siguiente, tú em, ahí tienes el río Caldera al lado Ajá. este del proyecto y tienes al norte el Parque Nacional Volcán Barú, pero al sur de eso Ujú. también tienes otras áreas protegidas. Entonces, las personas que están trabajando boquete tienen su proyecto arquitectónico debe responder a dos cosas. La primera de ellas es cuáles son las especies que dependen de la conectividad terrestre y de dosel del sitio, entendiendo lo siguiente, que un lote donde ocurre la arquitectura y el desarrollo urbano puede ser un lugar donde las especies permanecen o un lugar donde las especies transitan, pero bajo cualquier escenario hay presencia de la vida silvestre en los proyectos, ¿no? Ya sea por permanencia o por tránsito. Entonces, Ujú. ¿qué es importante? Que cuando hagas la búsqueda de los animales, si hay animales que no te salen reportados en el lote, ¿verdad? Busques las especies que están reportadas en
en las áreas protegidas alrededores. adyacentes, exactamente. Sí. De hecho, Aquí, no sé si se ve en la sí pantalla se también. ve, sí se ve. Ajá, era una de las que había visto, eh, pero en Alto Boquete, no exactamente como en el mismo Sí. lote. Ujú. Y estas de aves. Sí, por ejemplo, en el caso, esas están muy lindas. Por ejemplo, en el caso de las aves, yo siempre recomiendo trabajar em, con el IBERT, porque el IBERT es, digamos, mucho más preciso y sofisticado, ¿no? Es la base de datos mundial más grande de aves. Y apoyarnos en el GBIF y en el iNaturalist para los otros para los otros grupos de vida silvestre, como los mamíferos, como las culebras, así. Ujú. Entonces, mi recomendación ahí, exacto, sería que nos vayamos a No, Boquete. sería En tu casa chivo. tienes una ventaja adicional. El Parque Volcán Barú tuvo en el 2023 la actualización del plan de manejo. Ujú. Em, y tu mamá supervisó el ejercicio de la evaluación ecológica rápida para actualizar el área protegida. Entonces, puedes preguntarle qué Ah, información ah, está disponible para verlos a las especies que están ahí, ¿no? Y que tú puedas de repente trabajar con data precisa de mi ambiente. Entonces, ujú. eh, verifiquemos ahí. Aquí, ¿cómo era que ponía? Lo acabo de hacer en Antito de ver las especies de boquete general. Creo que es acá o es Ah, ok. afuera. Ajá. No, está ahí perfecto, pero tienes que, Tocar por algo. ejemplo, ajá, Parque Municipal de Boquete. Ok. Entonces, pulsa sobre ese sitio, donde dice ver más detalles, exacto. Le dices especies arriba, la tocas, 34. Ujú. alas toda la lista, Ajá. ujú, la copias y te la llevas a clasificar. Entonces ahí Ah, ok. clasificas ahí puedes clasificar por grupo ecológico que te va a decir cuáles son playeros, cuáles son paserinos, em, pero además de eso sería importante, en el caso, por ejemplo, de Boquete, ¿verdad? Que las clasifiques en algo que le llaman las franjas altitudinales. ¿Por qué? Porque las especies que están en Boquete, Ujú. Boquete tiene unas variaciones de altura muy bruscas entre donde está Boquete y donde está el volcán. Entonces, hay especies que llegan o que viven en alturas específicas. Así, por ejemplo, María Ujú. Alejandra estaba haciendo un ejercicio en su propuesta de temas de bosques. Yo le estaba explicando el tema de los estratos de los bosques. Las aves también utilizan los estratos de todo el paisaje. Entonces, hay especies que están, digamos, entre los primeros 50 metros sobre el nivel del mar, otras utilizan los 200 metros sobre el nivel del mar. Y en tu caso, por ejemplo, que estás trabajando aquí, vale la pena que hagas ese ejercicio también así. Ok. ¿Ok? Y especies también escuché que son especies terrestres también. Sí, en el caso de los de boquete estamos trabajando dos especies de aves y dos especies de otro grupo taxonómico, que pueden ser mamíferos, por ejemplo, que a la gente les gusta mucho y que tengan necesidades ecológicas diferentes. Recuerden que las especies tienen necesidades ecológicas, es decir, dependencias de diferentes paisajes y otro tolerancia al disturbio. Entonces es importante que Ujú. sean especies con diferencias de conectividad, de necesidad ecológica o de disturbio. Le pasaba, por Ok. ejemplo, Laura a Vianet el martes que estuvo conversando y ella había elegido la especie del coatí. Entonces, Ujú. hacer una estrategia de conservación para el coatí se centra en las zonas más urbanas porque el coatí coexiste con la gente, ¿ya? Sí, No exacto. necesita los bosques con tanta fuerza. Sí. María, ¿le Ujú. estás tratando de decir algo? Ah, no, sorry, se me fue la mano. Ah, ok. El cuatí es, Entonces, el cuatí es sí. el que se le dice gato solo, ¿cierto? Sí, correcto. Ujú. Ok. Entonces En el es caso de las aves, importante. ¿Cómo? ujú.
Ajá, en el caso de las aves vi que también hay como que una diferenciación, no sé si porque los que estaban trabajando Costa del Este, como es distinto es costero, en el caso de acá Sí. de Boquete es las En aves. el caso, claro, en el caso, por ejemplo, de Costa del Este, es porque todo Costa del Este es de alta prioridad para la migración de aves playeras. O sea, el mundo de la conservación de aves reconoce a Costa del Este como el sitio más importante, uno de los sitios más importantes en las Américas para las aves Ujú, playeras. Entonces, sí era, digamos, como requerimiento que allá tuviéramos aves playeras, pero aquí no. Aquí pueden ser de bosque migratorias. ujú. Ok, ¿Ok? sí, esta fue una de las que vi, la ¿Ok? tángara, y solo que cuando puse en ciencia, Ujú. creo que En era Status and esta, Trends, ajá. ajá, ¿Con el nombre? es golden, ajá, esto. Me salía como así, como en abundancia, así, solo Ok, como eso en quiere decir que es un ave residente, que a lo largo de todo el año ok, se mantiene en el mismo lugar. Y está perfecto, tú puedes elegir un ave residente y un ave migratoria, por ejemplo. ¿Ok? ok, ¿Qué es importante? Que si vas a elegir un ave residente, elijas si vas a elegir un ave que sea con alta tolerancia al disturbio o con baja tolerancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si elegimos talingos, ujú, desde el punto de vista de ustedes, ¿les parece que el talingo necesita una estrategia especial para que sobreviva en la ciudad? no, No. No. Entonces, ahí tendríamos que ser estratégicos en cuál especie vamos a concentrar nuestra atención. ¿Ok? ujú, Entonces, en tu clasificación con inteligencia artificial, por ejemplo, pídele que te clasifique por tolerancia al disturbio, de cuáles aves dependen, cuáles son las aves más intolerantes al disturbio y más tolerantes. Y trata de hacer una, por ejemplo, fíjate, esa es un el ave que que está está en más alto, Centroamérica, pero no está sí. ahí, El quetzal, el quetzal. ajá, sí, está como, muy poco dan avistamientos ahí en el volcán Sí. Barú. Sí, ¿por qué? Porque el quetzal es un ave altitudin, además de ser residente, es un ave que depende de zonas muy altas, creo que es de más de 1500 metros de altura sobre el nivel del Sí, mar. hay una ave que veo mucho en muchos lugares que es un amarillo, lo he visto en Tabuga también, Ujú. y también me salía en Chiriquí. Ok. Ah, fíjate, y ese es un ave migratorio. Ay, yo pensaba que era reciente. Ok, Cuando le dices, para ver, aquí se pone el lente. dale donde dice weekly para ver si se mueve y dale play en el botón derecho, abajo. Ahí, sí, 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 Ya. sí. En la tabla derecha, ahí tienes un play. Ahí, arriba, 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 un poquito más arriba, ahí hay un play. Ahí, ajá, Este. sí. Ah, Sí. fíjate que sí se mueve. O sea, es decir, que en Panamá esa especie se mantiene en permanente, pero sí varía entre América del Norte y América del Sur. En Panamá, pues sí se mantiene presente a lo largo del año, que funciona, está muy bien esa también. Ok, que creo que ya entendí mejor. Ok. Ok. Y Profesora, a manera de como de las... pequeño resumen, Laura seguía, continuaba. no, no, ya sería eso. Ah, ok. Nada más como para la página de eBird para todo lo que es aves y para los terrestres y marinos, ¿cuáles recomienda? Bueno, GBIF es la base de datos que está más actualizada ahorita. Digamos, le falta mucha información porque todavía hay data que hay que subir, ¿no? Pero, por ejemplo, para los mamíferos, hay Naturalist, funciona muy bien y GBIF funciona muy bien con sus limitaciones. Em, ¿Cómo, y cómo se si escribe ese GBIF? no, GBIF, B alta IF. JP. Gracias. Ok. ¿Y tú estás trabajando en Playa Escondida o en Pedací? Escondida.
Ok, entonces en tu caso, por ejemplo, también necesitas confirmar la información en el Atlas Coral, en el Allen Coral Atlas. Ajá, ok. Una consulta. ¿Hay alguna página así como eBird o esas que sea como para árboles o vegetación en general? Mira, en Panamá hay un libro del doctor del Smithsonian, déjame, Hall se llama él, déjame, ya te digo cómo se llama, que es tiene un árbol de las aves, de las especies nativas de Panamá, ya te digo cómo se llama. Mm, Jefferson Hall, Jeff Hall. 64 especies de árboles en Panamá. Te voy a copiar acá el libro y podemos ver si está en internet. Ahí te pasé la información. Ay, muchas gracias. Con mucho gusto. En la oficina lo tenemos en físico. No, probablemente hay una versión digital. Se puede servirte. Vamos a ver, Jefferson. Ok, entonces, bueno, hoy se supone que es la última clase presencial. Quisiera hacer un barrido de lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Para que ustedes aclaren si tienen alguna duda y bueno, igual nos mantenemos en contacto para hacer cualquier reunión para revisión del proyecto antes de la entrega. Em, un poquito quería confirmar con ustedes las fechas si les parecían correctas y yo tenía pensado dejar el Classroom abierto hasta final del año, ¿no? O sea, cerrarlo 30 de diciembre, 31 de diciembre, algo como eso, para que ustedes tuviesen todo diciembre para trabajar y que pudiésemos mantenernos en contacto para hacer preguntas. ¿Les parece que está suficiente ese tiempo? Me parece bien. Ok, En verdad, yo Hasta todo digo que sí. diciembre. Sí, muy ok, bien. súper. Yamir, ¿quieres presentar algo? Creo que está lejos del micrófono. Ok, voy a compartirles pantalla para En el que... caso Sí, mío, sí voy a estar haciéndole contacto más cercano a preguntas o algo de acuerdo sí, a lo claro que que sí, vea. profe. Sí, Claro que sí. Sí. De todas gracias. maneras, de repente podemos aprovechar este ratito. Ya los chicos, la mayoría se había criticado el martes, entonces podemos Ujú, utilizar hoy para hacer un repaso general y así también pues se pone al día. Yo voy a ok, hacer un ejercicio rápido acá como ujú, para calibrar un poco las expectativas y vean que pues es un ejercicio que si prestaron atención a la clase, debería ser algo que salga en 4 horas todo el trabajo, ¿no? ujú, ok. Eh, vamos a ver acá. Yo voy a tratar de trabajar con otro lado para no hacerles la tarea, que era el que estábamos viendo. Yo había agarrado Playa Venado para hacer los ejemplos, entonces vamos acá. Eh, por ejemplo, me voy al Google Earth. ¿Ok? Lo primero que uno tenía que hacer era pues seleccionar un caso de estudio. Vamos a decir que, oh, no, voy a agarrar, sí, vamos a agarrar aquí, que ya tengo los mapas abiertos. Lo primero que íbamos a hacer, por ejemplo, era el análisis del caso de estudio. Yo voy a decir que, bueno, voy a trabajar en Playa Venado, ¿ok? En Azuero. Y lo primero que teníamos que hacer era ver los cambios de uso de suelo que habían actualmente
en la actualidad con relación al pasado. Entonces, básicamente, en un tema de hacer capturas de pantalla, vamos acá, ¿verdad? Em, Analizábamos el pasado con la misma herramienta del Google Earth. Nos íbamos a ver qué se había construido, por ejemplo, en el 2015, cómo estaba este sitio. 2014, vamos a ver acá. Fíjense lo completamente diferente que estaba. Claro, esto uno lo puede hacer mejor en Photoshop o en Illustrator, ¿no? Pero para mostrarles acá. Nos íbamos acá, hacíamos un zoom, por ejemplo, de esta zona que estaba aquí. Entonces, en 2013 y en la actualidad. Entonces, lo primero que estábamos viendo, Mirna, de repente esto te sirve bastante a ti. Em, Estábamos viendo entonces, por ejemplo, los cambios de uso de suelo a nivel general, a nivel de paisaje, a dos escalas, a nivel de paisaje y a nivel de desarrollo urbano y lote, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos acá? Que en este área de, vamos acá, esta figura que está acá, toda esta zona que tenemos acá ha sido forestada. Es decir, que a lo largo de los últimos 12 años, esta zona de aquí ha aumentado su cobertura de bosque. ¿Ok? En contraste con esto. Sin embargo, vemos, digamos que en rasgos generales, si uno lo ve a grandes rasgos, ¿verdad? Es algo que ha estado sucediendo. Es decir, las áreas de los ríos, que son estas venitas que se ven acá, que usualmente son las quebraditas y los ríos, han aumentado su cobertura de bosque. Pero ¿qué más ha sucedido? Que en el desarrollo costero, ¿verdad? De Playa Venado, ha habido una ocupación de suelo mayor. Entonces, por ejemplo, vamos a fijarnos qué está ocurriendo en este espacio de acá, en este espacio de acá. Profesora, ¿usted está señalando con algún cursor o algo? ¿Sí? ¿No ven la figura que estoy haciendo? Yo no la veo, no sé si otro la ve. No, ¿Está viendo? tampoco. Yo tampoco la veo. Ah, qué horror. Gracias por decirme. ¿Ahora están viendo mi pantalla? Ahora Sí. sí. Ahora sí Ahora es Ok. sí. PowerPoint. Ah, PowerPoint, sí. Entonces, ¿qué estábamos haciendo aquí? Por ejemplo, mi caso de estudio es Playa Venado, digamos, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo esta imagen que tengo a la derecha, a la izquierda es una imagen del 2013 y esta es una del presente. Vemos cómo han existido dos cambios de patrones. Ha habido áreas que se han forestado, ¿verdad? Donde el bosque ha tenido la oportunidad de regenerarse, pero también hemos visto lugares donde se han desmontado el bosque digamos, beneficio del desarrollo urbano, más a la zona costera. Es decir, que parte de la estrategia de desarrollo de las personas que están allá ha sido mantener las zonas de montaña un poco más forestadas y priorizar el desarrollo en la costa.
Ahora bien, cuando nos vamos a la costa, nos damos cuenta de que tenemos zonas como esta que tenemos acá, donde actualmente, que tenían bosque de manglar, ¿verdad? Y bosque seco, en lo que actualmente se desarrolla Blue, que es este que está aquí en esta otra esquina. Entonces, esta es la clase de análisis que necesitamos hacer a nivel general, y el plan que tenemos es que la propuesta que nosotros hagamos la presentemos en dos escenarios. Un escenario preventivo de cómo nosotros hubiésemos hecho el proyecto si hubiésemos entrado antes de que todo esto ocurriera, y ahora un escenario correctivo de cómo podemos mejorar las cosas en el presente. Entonces, bien, lo primero es entender los cambios de uso de suelo. Segundo, elegir mi área de desarrollo. ¿Cuál es mi área de desarrollo? Toda la zona costera de Playa Venado. Es decir, que yo voy a presentar un proyecto que me permita decir, bueno, yo entro a Playa Venado en este justo momento, con esta ocupación de suelo, y entro a Playa Venado hoy. ¿Qué propongo en función a las necesidades de biodiversidad? Entonces, ¿qué es muy importante aquí? Que recordemos que para poder hacer diseño arquitectónico multiespecie necesitamos conocer cuáles especies dependen de ese mismo ecosistema que compartimos. ¿Qué hago? Lo primero que hago es irme, por ejemplo, a Libert, ¿verdad? Me voy acá, digo explorar sitios de interés, me voy a donde está la playa Venado y veo qué información tengo acá. Entonces, fíjense, esta es una playa que no es muy visitada por observadores de aves, no porque no haya aves, sino porque no es el interés del área, ¿no? Tenemos acá 131 especies, tenemos 144 acá, no son números tan despreciables, vamos a decirlo, y seleccionamos la lista de especies. Aquí le digo mostrar más detalles, mostrar la lista de especies, y me lanza acá la lista. Entonces, ¿qué hago yo? Como no soy bióloga, pero estoy utilizando un dato de entrada científico, me apoyo en la inteligencia artificial solo para clasificar la información. Es decir, la calidad de los análisis de la inteligencia artificial no está en pedirle a ella que me genere información, sino que me clasifique. Igual yo tengo que ir a confirmar la información. Entonces, por ejemplo, aquí le digo, compórtate como un ornitólogo según el método Rafa, y clasifica la siguiente lista en función de sus grupos ecológicos y necesidades ecológicas de hábitat. Él aquí procesa y mientras tanto me voy a el GBIF a ver qué otra información tengo disponible de ese sitio. Entonces me voy acá, About GBIF Panamá. eh, y me muestra un mapa. Toda esta es la información disponible de biodiversidad. O sea, es muchísima. Entonces yo me voy acercando hasta que llego a Playa Venado. Fíjense que sí hay un par de reportes. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Aquí tenemos la posibilidad de verlo por lista, lo que está reportado para este sitio. ¿Sí? Yo le puedo decir, por taxonomía, agrúpeme nada más, grupo mayor, animales, y de los grupos animales, solamente los mamíferos. Entonces, fíjense, de los mamíferos que están reportados para el sitio, están todos estos. Vamos a buscar, por ejemplo, vamos a ver qué aparece aquí en los carnívoros.
Vamos a clasificar. Gallery. Major groups. Aquí. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí podemos decir aves, podemos decir mamíferos. Bueno, quizás este es muy enredado para el curso, pero por ejemplo, vámonos a la naturales. Y fíjense todo el montón de cosas que aparece acá. Entonces vamos a decirle, ok, muéstrame las especies de lo que estoy viendo en pantalla. Que me empieza a aparecer mariposas, un montón, pájaros. Pero aquí, por ejemplo, yo sé que en Azuero hay una institución que se llama Procoazuero que está trabajando con el mono araña de Azuero, que es una especie endémica. Es decir, que en el mundo solo vive ahí. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle aquí que me muestre las especies. Me muestra aves, me muestra ñeques, tucanes. Ahí fíjense, hay un monotití, hay coatís. Vamos a buscar un mamífero. Creo que aquí arriba uno la puede clasificar por especie. Filtros, verificable, categorías. Vamos a poner mamíferos, nada más. Y aquí me los clasifica. Entonces, ¿qué tiene Playa Venado? Tamandúes, osos hormigueros, ardillas, mono cariblanca, perezosos, venaditos, zarigüeyas, mono nocturno. Entonces, por ejemplo, yo voy a agarrar el mono nocturno que está aquí, este que está aquí. Entonces yo digo, ok, ¿por qué voy a agarrar el mono nocturno? Bueno, porque yo sé que el mono nocturno es una especie que tiene una baja tolerancia al disturbio y prefiere espacios que sean más silenciosos y lejos de la gente. Entonces, bueno, una de mis especies es el mono nocturno. ¿Por qué? Bueno, yo sé que esa es una especie importante. Ustedes tienen que descargar las especies, llevarlas al clasificador para la selección. Em, y vamos a, fíjense, este es el que les Profe, estaba dígame. disculpe, es que la estaba siguiendo también haciendo lo mismo con Boquete Ajá. y estaba pensando en elegir el grisón como sin tolerancia al disturbio, pero no sé qué opina del ¿Con grisón. tolerancia o sin tolerancia? Sin tolerancia. Sin tolerancia, sí. Lo importante es que sean especies que tengan, o sea, que sean de interés para la conservación, ¿no? Ah, ok, ok, Ujú. Por gracias. ejemplo, sí, súper. Entonces, bueno, ya elegí em, mamífero. Entonces, ¿qué quiero ahora? Quiero un reptil o un anfibio. Vamos a ver qué me muestra. Entonces, espero que en algún lado me salga la tortuga, que es lo que estoy buscando. Aquí está, tortuga carey. Entonces, bueno, mi estrategia de conservación en Playa Venado incluye el mono nocturno, la tortuga carey. Vamos a buscar aquí filtro. Vamos a poner acá. Ver el nombre científico del mono nocturno. Aotus sonalis.
Entonces, fíjense algo muy interesante. Cuando estábamos viendo las primeras clases sobre la UICN, que es quien registra el estado de conservación de las especies y si es una especie que está amenazada, que no está amenazada, fíjense este. El mico nocturno panameño, el Aotus onalis, que es este, el mono nocturno está casi amenazado. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mayores probabilidades de extinción que de que esa especie sobreviva a lo largo de los años. ¿Qué sucede con la tortuga carey? Exactamente lo mismo. Entonces, vamos acá, vamos a buscar aquí también, filtro, buscamos la tortuguita, nos metemos aquí y dice en peligro crítico. Es decir, que esta es una especie que el mundo está tratando de conservar de manera colectiva. Entonces, claro, ya en este punto, de tanto escuchar a la gente de mi oficina de las especies, pues ya me he aprendido algunas que están muy sensibles y muy vulnerables, pero aquí lo importante es que ustedes pues vayan buscando y explorando las especies. ¿Ok? Por ejemplo, mico nocturno, tortuga carey, y ahora nos vamos a ir a seleccionar las especies de aves que las estábamos procesando en el clasificador. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice esta cosa? Vamos a ver. Dice, en Playa Venado, las necesidades de hábitat está de los grupos playeros, me las muestra aquí y dice, ¿cuáles son las aves playeras que dependen de playas arenosas y planicies de marea y cuáles son las aves playeras que dependen de esteros de humedales interiores? Tenemos otras que son aves marinas y pelágicas, tenemos otras que son aves acuáticas y de humedal costero, rapaces y carroñeras. Por ejemplo, ¿qué es el ave de la arpía? Es un ave rapaz. Insectívoros, que con su palabra lo indica, dependen de insectos para mantenerse vivos. Y esto va cambiando las estrategias de conservación. ¿Por qué? Porque digamos, bueno, yo voy a trabajar con un ave playera. Entonces, cuando yo me voy aquí y veo, bueno, el ave playera, las aves playeras, las playeras y las limíconas costeras dependen de dos tipos de paisaje. Los intermareales, como los de la Bahía de Panamá, y las orillas y los de esteros. ¿Ok? Entonces, aquí me los describe, dice, ¿de qué dependen? De playas arenosas, barras y bancos de arena, orillas de estero, charcos intermareales con sustrato expuesto para ver crustáceos. em, Requieren mareas naturales, es decir, que por eso les gusta mucho el Pacífico, con este tema de que en un momento el mar oculta la costa, en otro momento la desnuda, y son terriblemente intolerantes a la perturbación humana como perros, vehículos, iluminación nocturna. Es decir, que si mi estrategia de conservación está asociada a un playero, ¿verdad? Yo tengo que regular en mi diseño los perros en la playa, los vehículos en la playa y la iluminación nocturna. Estos criterios me dan a mí nociones de hacia dónde orientar mi propuesta arquitectónica, porque pueden ser diseños que durante el día, sin necesidad de iluminación artificial, disfruten de la costa y la noche iluminen hacia las partes internas y no hacia el mar para no generar disturbios para las especies, por ejemplo. Entonces, eso es algo que en el mundo poco se ha estudiado, porque en muy pocas ocasiones se pone la ciencia y las necesidades de la especie, digamos, como primer dato de diseño, ¿no? Ahora nos vamos aquí. Esto es si analizo, si agarro como mi especie, una especie playera, que depende de las playas arenosas y los fangales. Pero ¿qué pasa? Hay otros tipos de playeros como la reinita charaquera norteña, etcétera. ¿Qué tipo de bosque, qué tipo de ecosistemas utiliza? Ah, bueno, utiliza bordes de agua y vegetación ribereña densa. Es decir, que depende del río, de los servidumbres de río que normalmente nos encanta deforestar y de algunos bosques costeros. ¿Ok? Las aves marinas dependen de otro tipo y así vamos con cada una de ellas. Entonces, para variar un poco el ejercicio, bueno, yo voy a agarrar, por ejemplo, una ave playera de acá. Uno, vamos a decir este. El chorlitejo piquinegro, vamos a ver. O el Hematopus paliatus. Ok. Entonces yo me voy a ir a Liver
y voy a decir que yo voy a estudiar al Hematopus paleatus. Le voy a decir en explorar la especie que ya me la sé y es el American Austin Catcher, este que está acá. ¿Ok? Es una especie que está en preocupación menor, es decir, que en contraste con el monito y en contraste con la tortuga, esta es una especie que está más segura, ¿no? Tiene menos problemas de morir, vamos a decir, al menos en Panamá. ¿Qué pasa, por ejemplo, y por qué en Panamá no está tanto en riesgo? Porque en Panamá esta especie no se reproduce. Esta especie se reproduce prioritariamente en el sur. Entonces, al tener esta, vamos a verlo acá. Y ella se reproduce en la arena. Entonces, imagínense que en las zonas turísticas hay grandes presiones con esta especie porque la gente utiliza four-wheeler en las playas y aplastan sus huevitos. Entonces, entre más sensibilidad nosotros tengamos o más conocimiento sobre las necesidades de la biodiversidad, hay mayores posibilidades de que las estrategias de conservación de cada país sean menos agresivas o más armonizadas con las necesidades de la gente. Vamos a ver acá. Vamos a ver si ella se mueve a lo largo del año. Weekly. Sí se va moviendo, pero lo que vemos es que, por ejemplo, acá en el interior siempre están, pero lo que cambia es que en algunos momentos hay más y en otros momentos hay menos. Entonces, esta especie, por ejemplo, me sirve como un ave residente. Entonces, yo la voy a dejar. Y ahora voy a agarrar otra ave de aquí del clasificador que tenga otras necesidades completamente diferentes. Por ejemplo, vamos a ver estas. Los nectívoros, ¿cuáles son? Los colibríes de borde. Entonces vamos a elegir, fíjate aquí, Florinda, aquí está tu pájaro, el colibrí gorguizafiro. Vamos a agarrar este, por ejemplo. Entonces fíjense qué dice este ave. Este ave dice que necesita floraciones continuas en los bordes de bosque, jardines de matorral, bosques húmedos y con una buena estructura vertical. Necesita la presencia de plantas nativas, bordes de quebradas y parches de sombra. Entonces yo agarro mi especie, me voy para acá al buscador y aquí tengo el ave. ¿Qué acaba de pasar? Que me acabo de dar cuenta que esta especie, este colibrí que tengo acá, es un ave residente. Entonces, como ya tengo otro ave residente, pues voy a cambiar y voy a buscar otra especie. Migratorias neotropicales. Vamos a ver cuáles otras me aparecen por acá. La piranga roja. Vamos a agarrar esta. Y vamos a ver dónde vive esta especie. Ajá. Vamos a ver cómo se mueve semanalmente. Y aquí va. Fíjense como casi el 100% de su población se desplaza al norte y regresa a América. Entonces, esta me sirve. Entonces, vámonos aquí. Explore. Esta es neotropical, migratoria neotropical. Exactamente. Ok, ya voy entendiendo. Súper. Y hay un tema adicional, pero no los quiero enredar con eso, y es cómo en la conservación se eligen las especies. Porque hay algo que se llama, déjenme mostrarles acá.
Yo estoy segura de que todos han escuchado esto, la cadena trófica. Vamos a ver un pirámide. ¿Qué es lo que le llaman la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en temas de conservación hay un criterio que se utiliza que, por ejemplo, pero vamos a buscar una imagen más bonita porque estas están terribles. Cadena trófica alimenticia de animales. Vamos a ver. Ok, esta se ve un poquito mejor. Fíjense acá. Vamos a poner esta en Open. Ajá, fíjense esto. ¿Qué sucede aquí? Digamos, en esta imagen que tenemos aquí, que es una cadena alimenticia, ¿verdad? El león come cabra, el lobo come cabra, la cabra come árboles y plantas, ¿verdad? Al igual que, por ejemplo, este roedor. Pero entonces, si yo conservo el hábitat del león, estoy garantizando que no solo se me conserva el león, se me conservan todas las especies asociadas, es el término técnico, a este que está acá. ¿Por qué? Porque yo conservo la especie que tiene mayores necesidades. Y al conservarla a ella, garantizo que todo el montón de especies que están debajo se conserven. Eso en conservación. Aquí, por ejemplo, si yo conservo una especie que está en la punta de la pirámide alimenticia, yo garantizo por defecto que todo lo demás se me conserve. Si yo conservo el águila y el hábitat del águila, que son los bosques, el tamaño de los bosques, en los bosques también hay culebras, en los bosques que están muy bien formados también entonces hay roedores y para que los roedores puedan estar ahí, pues probablemente también hay plantas. Entonces, yo solo enfoco mi estrategia de conservación a esa especie de la parte alta de la cadena alimenticia y en función a eso entonces garantizo más hábitat. Pero eso ya es más enredado para ahorita, ¿no? Entonces, igual les quería contar un poco cómo ocurre. ¿Qué hago acá? Tengo el mono, tengo la tortuga, tengo el Ametopus paliatus y me hace falta la tángara, que era lo que estábamos viendo. Yo me voy para acá. Copio mi tángara y digo, bueno, esta es la especie migratoria que yo voy a utilizar. Hola, Vianet, ¿cómo estás? Estamos haciendo un repaso de todo lo que hemos aprendido para refrescar el tema y bueno, por si quedan dudas por ahí pendientes. Entonces, ¿yo qué hago en este caso? Bueno, yo sé que yo tengo 4 especies, yo ya se las seleccioné. ¿Qué haría yo? Yo me haría mi pequeña listita a Otus Sonalis. Tengo el Eretmochelis imbricata. Hay un dato muy importante. Para uno evitar eh, confusiones entre las especies. Cuando está investigando por internet, es muy importante usar el nombre científico, porque las especies cambian de nombre común en los países. Y la tángara, que es Piranga rubra. Entonces, bueno, yo agarro estas especies acá. Por ejemplo, vámonos acá y le decimos, cambiamos de rol, ya no somos un ornitólogo, sino somos un planificador de la conservación. Entonces vamos a decirle, asume el rol.
Por ejemplo, sus necesidades ecológicas, su tolerancia al disturbio y vamos a ponerle, por ejemplo, em, las necesidades, las recomendaciones internacionales para desarrollar ciudades, para hacer un desarrollo urbano cercano a ellas. Hacer un desarrollo urbano orientado a ellas. Y vamos a decirle, muéstrame o utiliza exclusivamente fuentes científicas y muéstrame el link. No asumas información. Ahora vamos a ver qué nos saca. Entonces, ya digamos, tenemos las 4 especies y me voy, por ejemplo, al analizador de suelos. Yo me vengo aquí a mis mapas de zonificación o de uso de suelo. Estas capas están disponibles desde el Ministerio de Ambiente, desde el CINIA. Yo ya los tengo abiertos acá en el ArcGIS con el que estoy trabajando. Todos los que estamos estudiando tenemos alguna vinculación con la universidad, tenemos licencias de ArcGIS, así que pues eso es una buena noticia para todos. Y vamos a ver qué sale acá. Entonces yo aquí no tengo prendida la hidrología, prendo la hidrología y además de eso quiero las áreas protegidas. Vamos a ver, no los tengo acá. Ok, pero entonces, por ejemplo, ¿qué vemos acá? Este es mi zona de Playa Venado y yo tengo 4 especies de conservación. Un mono que depende de los bosques y la conectividad. Tengo un ave playera que depende de la zona costera, ¿verdad? Tengo una tortuga que comparte hábitat con las aves playeras y tienen necesidades de disturbios similares. ¿Por qué? Porque dependen de que la gente no comprima el suelo y que no les aplasten sus huevitos, ¿ok? Y una cuarta especie que ya vamos a ver que depende. Entonces aquí tenemos, por ejemplo. Vamos a leer qué nos dice. Entonces, mira, por ejemplo, voy a responder como planificador de la conservación basándome en literatura científica como la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, BirdLife, que es otra asociación internacional, la NOAA, que habla de océanos, y el Servicio Forestal de Pesca y de Vida Silvestre de los Estados Unidos. Y él me va dejando los links. Entonces, bueno, por ejemplo, fíjense aquí, esto está casi amenazado, lo sacó de Wikipedia, o sea que esto no nos podemos confiar demasiado. Y aquí nos dice, por ejemplo, la tolerancia al disturbio, tendríamos entonces que buscar por ResearchGate o otras fuentes, ¿no? Dice, el AOTUS depende fuertemente de la continuidad del bosque. La fragmentación de bosques tropicales es una de las principales amenazas y su persistencia está ligada a la conectividad del hábitat. Es decir, que el mono nocturno tiene necesidades de conectividad de dosel y tiene baja tolerancia a la presencia humana. ¿Ok? Nos vamos con la tortuga carey. Está identificada, es una especie que tiene más información en bases científicas internacionales y dice que es una especie que se alimenta principalmente en arrecifes de coral, fondos rocosos y hábitats de esponjas y playas arenosas relativamente estrechas. Vamos a ver qué más dice por acá. Dice, es muy sensible a la urbanización costera, infraestructuras, la compactación, enloqueció esto, a la compactación, al tránsito de vehículos, la presencia de personas y perros, especialmente la iluminación artificial. Reducen el uso de la playa y desorientan a las hembras y neonatos y disminuyen el éxito de anidación. Entonces, en este caso yo le dije, bueno, dame algún par de recomendaciones para el desarrollo urbano.
En el caso de los monos, por ejemplo, me dice mantener bloques de bosque continuo y corredores ribereños, es decir, mantener la conectividad del dosel, ¿verdad? Mantener la conectividad en los ríos y generar dosel cerrado entre fragmentos de áreas protegidas, es decir, que tienen que haber áreas núcleo de conservación. Entonces, este es criterio uno recomendado. El segundo es en zonas urbanas y rururbanas, dejar franjas de bosques de al menos 100 metros de largo en quebradas y parches y como mínimo y algunos parches de 20 hectáreas. Entonces, digamos, con esos dos criterios que yo tengo ahí, puedo hacer una muestra de lo que se espera. Y es que yo digo, ok, me dice paso número uno, ríos. Yo aquí tengo mis ríos, ¿verdad? Ok, entonces me dice, alrededor de los ríos yo necesito al menos, em, yo necesito de los ríos al menos 100 metros de servidumbre. Entonces yo mido aquí. ¿Cuánto tengo? 34. No cumple. Es decir, que si yo quisiera promover que el mono araña, que el mono nocturno viva en la zona costera de Venado, las probabilidades son bajísimas. ¿Y qué es importante acá? Que uno sepa que no todas las especies uno las puede conservar en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, pues quizás el mono araña, el mono nocturno no lo voy a poder proteger en la costa, pero cuando yo me vengo un poquito más arriba en la cuenca, yo me doy cuenta de que tengo la posibilidad de mantener estos corredores verdes de 100 metros. Entonces, dentro de mi estrategia de desarrollo, digo que por encima de la calle, esta que tengo aquí, que es la vía Pedacito Nosí, yo voy a priorizar que todos los bordes de ríos tengan una servidumbre de 100 metros. ¿Por qué? Porque yo estoy promoviendo la conservación del mono nocturno, que tiene una baja tolerancia al disturbio y necesita el dosel. Ahora bien, ¿qué otro animal tengo? Tengo la tortuga. ¿Cuáles son las necesidades que tiene la tortuga? Bueno, dice, necesitamos tener zonas de amortiguamiento y de retiro de la construcción de la vegetación de la duna y prohibir rellenos y digamos, cambios en el perfil de la arena. Necesitamos una política de playa oscura o reorientar las luces directas hacia la playa durante la noche. Entonces aquí es donde necesitamos nuevos diseños de arquitectura que nos permitan justamente durante el día disfrutar del mar, pero dentro de la noche no generar disturbio. ¿Ok? Limitar el acceso nocturno motorizado. Es decir, que si dentro de mi propuesta arquitectónica está que la gente camine a caballo en four wheel por la playa, pues no. Le hago entonces un recorrido interno. Si dentro de mi programa de desarrollo necesito el four wheel, ¿verdad? Porque es una amenidad que le vendí al turismo, pero sé que el four wheel dentro de la playa, pues no lo puedo tener. Entonces, así, en función de cada una de las necesidades de la biodiversidad, es donde voy conectando y diseñando mi lote. Entonces, ¿qué se espera? Que ustedes hagan la propuesta con dos escenarios, con un escenario donde no había tanta intervención y con un escenario en el presente, en función a las necesidades. ¿Y qué necesitamos saber? La necesidad ecológica de cada especie y su tolerancia al disturbio, que sean lo suficientemente variadas para que yo tenga, digamos, como más una paleta de colores más amplia para planificar. No sé si me entendieron, si hay alguna duda. Mirna ahorita, Edgar. Yo con Sí, todo el resumen que dio entendí bien cómo hay que hacer el trabajo. estamos Ok, claros. sí, súper. Entonces, como les digo, ¿qué es importante que ustedes analicen el cambio de uso de suelo? Bien, no sé si te gustaría presentar algo hoy. Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo que pasa buenas es que noches. no, hoy no voy a presentar. Igual yo en este momento estoy saliendo de un semestral y Ok. estoy en camino a casa. Tranquila, no te preocupes. Entonces, em, por ejemplo, vámonos aquí, vamos a rayar. Entonces, digamos, ¿qué tenemos en este sitio? No se está viendo. Sí, ¿no está Ah, viendo mi pantalla? Ok, No, ok, ya vamos a ver.
¿Ven mi pantalla? ¿Ahora Sí. sí? Ok. Entonces digamos, ok, este es mi área de estudio. Algo que es muy importante y que habíamos estado conversando es que las dos propuestas que ustedes hagan deben mantener el programa de uso y desarrollo comercial que ya tenía el proyecto. Es decir, que si en el presente yo voy a decir, voy a desarrollar Blue, ¿verdad? Yo cuento la cantidad de edificios que hay, digamos que hay 15 y yo sé que por en cada edificio de Blue hay 4 apartamentos. O sea que lo mínimo que yo necesitaría son 60 unidades de vivienda con vocación turística que estoy absorbiendo de este desarrollo. Digamos que en todo Playa Venado actualmente hay 300 unidades de vivienda. Entonces, si yo me vengo al pasado, yo digo, bueno, dentro de mi planificación, yo voy a tener un desarrollo costero alejado de la servidumbre, porque recordemos que hay un tema de servidumbres en todos, o sea, un tema normativo de servidumbres, que después de la línea de alta marea me mide 22 metros, si la memoria no me falla, digamos que esta es la línea de alta marea, que esto es una realidad que está sucediendo en Playa Venado. ¿Cuál es? Consulta, ¿estás compartiendo algo? Yo no veo. ¿Sí? ¿No se ¿Sí? ve? ¿Los demás ven? Yo no estoy viendo. ¿Se ¿Ya? ve el PowerPoint? Ahora sí, sí. Ok. Entonces digamos, esta es la imagen del 2013. Esta que tenemos aquí es la línea costera, ¿verdad? Yo digo, bueno, yo voy a evitar desarrollar en los primeros 25 metros de playa, independientemente de que ya tenga desarrollos ahí, ¿ok? A partir de este momento, en este desarrollo de playa, no se va a hacer desarrollo. Los ríos que yo tengo marcados, que son estos que están acá, yo les voy a hacer un buffer de 100 metros, porque yo quiero que en ese buffer puedan estar los monos nocturnos. Entonces, aquí ya no se puede, entonces yo voy a hacer en este caso el buffer más ancho acá, aquí lo reduzco, tengo un buffer por un lado, de este lado tengo uno más delgado y tengo mi buffer verde que beneficia la conservación del mono araña. Entonces yo sé que yo tengo que conservar la ribera del río y además tengo que tener una estrategia de restauración con especies nativas en este sitio. Entonces se me está reduciendo el espacio costero. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo voy a desarrollar unos edificios en esta zona de huella reducida donde durante el día van a tener una orientación de las viviendas, digamos, van a permitir que las personas vean el mar, ¿verdad? Los voy a crecer en altura unos 10 pisos. Voy a poner 6 y esto lo que va a hacer es que me va a absorber el desarrollo de Blue, que es porque voy a mantener ese manglar que tengo ahí. ¿Ok? Entonces yo digo, ok, mis 60 edificios de Blue, yo no los pongo donde están, sino yo los voy a desarrollar en este punto. 3 acá, en una primera línea de costa, y otros 3 los voy a desarrollar en una segunda línea de costa. Adicional a eso, me dice que yo tengo que mantener zonas de más de 20 hectáreas para que las especies puedan permanecer, porque ellas en esto transitan, pero no permanecen. Entonces yo digo, ok, bueno, quizás es muy ambicioso hablar de 20 hectáreas ahí, pero yo lo que voy a hacer es que voy a conservar
este borde de la carretera para generar una barrera y que igual me genere mayor privacidad al desarrollo turístico y yo lo voy a convertir en una zona de restauración de bosques. Un Mm, principio en la conservación es, es más importante conservar lo que existe que restaurar zonas. Entonces, aquí yo estoy conservando lo que existe y estoy ampliando o apoyándome en la regeneración natural para que aquí también haya bosque. ¿Ok? Y de esta manera, pues vamos planificando. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hubiese tenido una estrategia de los colibríes? Entonces, yo tengo que trabajar a una escala un poco más pequeña y tengo que empezar a poner jardines con heliconias, que son especies, especies de flores que son importantes para ellos. Ok, vamos a revisar cuáles son las necesidades de la tángara. Dice, el desarrollo de urbanos turísticos, vamos a leer las necesidades. Se reproducen bosques caducilos abiertos, es decir, que pierden sus hojas. Bordes de los bosques, es decir, que en una zona de conservación, si yo tuviese que elegir, si ellas permanecen en el sitio, van a elegir las zonas del borde del bosque y no los centros del bosque. Y les gustan las zonas agrícolas, fíjense esto tan interesante. Entonces, para yo conservar la tángara, no necesito reforestar todo, porque resulta que ellas también utilizan estos espacios vacíos que actualmente las están utilizando para la producción de arroz, por ejemplo. Entonces, yo sé que las tángaras pueden beneficiarse de estos paisajes que yo tengo en este lugar. Entonces, este es un paisaje que me beneficia a la tángara. Este es un paisaje que me beneficia al mono nocturno. Este es un paisaje que me beneficia a todos los otros, a todas las especies, excepto a las tortugas, ¿verdad? Al mono, a la tángara y ya, al mono y a la tángara y al Hematopus paleatus, las partes del río, las más cercanas al río. Entonces, de esa manera, pues voy desarrollando la propuesta. Me voy al presente. En el presente la tengo más complicada. Las posibilidades de conservar la playa para la tortuga disminuyen porque yo ya tengo casi todo esto construido. No puedo cambiar la arquitectura de los lugares que ya están, pero puedo regular o explicar que durante la noche tengo que tener una política de playa oscura. ¿Ok? Y en estas zonas, pues entonces ya me toca hacer actividades correctivas bueno, cuánto más puedo conservar de este bosque, estas zonas que están acá, verificar qué otros proyectos están desarrollando para reducir la huella, tratar de restaurar estos lugares que aún tienen cobertura de bosque posible. Si yo me fuese, por ejemplo, al Blue, yo trataría de que aquí a esto le hicieran pues todo un borde de vegetación o en estas zonas acá, ¿ok? Fíjense, todo esto. Lo llenaría de bosque. Estos containers que se pueden levantar los quitaría, haría una conectividad, entonces de repente viendo esa foto yo digo, bueno, estos que son arquitectura, digamos, más efímera, estos que están aquí, que son arquitectura más efímera, de repente los conecto para crear franjas verdes, que me sirven para los tránsitos del mono nocturno. Aquí tengo otra franja verde, entonces esta la puedo conectar con esta. Y ahí vamos haciendo el ejercicio de los nodos que también vimos en las clases pasadas. Entonces, dependiendo de el momento en el que entramos a intervenir el paisaje, van a ser el tipo de decisiones que vamos a poder tomar. Entonces, si ya les queda claro un poco cómo abordar el ejercicio, los que no habían podido corregirse antes. Sí, sí me queda claro. ¿Sí? Sí, bastante claro.
Excelente. Ok. Entonces, bueno, esto es un poco lo que le quería compartir en estas 4 semanas, que ustedes pudiesen, digamos, sensibilizarse un poco con que los paisajes naturales, a pesar de no tener personas adentro, igual son hábitat de otras especies con quienes compartimos el territorio y que las decisiones que se toman en función a la naturaleza no son decisiones estéticas, son decisiones funcionales y ecológicas. Y que en muchos casos para la conservación, o en la mayoría de los casos para la conservación, es más importante conocer cuáles son las necesidades de las especies para trabajar en función a ellas, em, digamos, simplemente hablar de compensación. ¿Por qué? Porque los paisajes los momentos en los que los paisajes se desarrollan son momentos únicos e irreplicables. Entonces, aunque nosotros desde la arquitectura o el desarrollo urbano digamos, bueno, pero es que puedo compensar el bosque, por cada árbol que tumbé, puedo sembrar 5. Claro, pero ¿cuánto tiempo le va a tomar a a ese árbol nuevo adquirir las características que tenía en el presente? Y es casi imposible que ocurra porque las condiciones en las que ese bosque creció en el pasado no son las mismas de hoy. Entonces, cuando nosotros hacemos desmontes de bosque, estamos perdiendo hábitat irrecuperable. Y es un poco eso el concepto, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos estrategias de diseño urbano y arquitectónicas más armónicas con la naturaleza, vamos a tener mayores oportunidades em, de hacer propuestas no solo más sostenibles, sino que las medidas de regulación por parte de los ministerios de ambiente sean menos agresivas y digamos que no expulsen a las personas, porque parte de lo que sucede en el presente es que como antes la planificación territorial no tenía tanto valor a nivel de paisaje entero, se generaban áreas protegidas del desarrollo, es decir, eran era más sencillo restringirle el uso a las personas que tratar de explicarles por qué era importante mantener el bosque como estaba. Entonces, quizás digamos, turno de nosotros de generar una nueva generación de diseño e intervención del paisaje. Y eso es un poco el mensaje que les quiero transmitir. Muchas gracias por todo. Sí. Bueno, y nos mantenemos en contacto. Yo les voy a subir los videos, les voy a poner mi teléfono. Si alguno tiene alguna duda sobre cómo abordar el proyecto de intervención, pues me puede chatear y con mucho gusto conversamos sobre eso. ¿Ok? Perfecto. Muchísimas gracias. Que estén muy Gracias. bien. Chao, chicos. Profe, una consulta. Dime. Si yo quiero hacer una crítica antes de la entrega, ¿se podría? Claro, me avisas, claro que sí. Ok, listo. Ok. ¿Y la entrega final sería para? Bueno, es lo que les estaba diciendo. Yo voy a abrir la tarea para que suban el póster. Ok, Y lo voy a dejar abierto hasta final de año, para que ustedes ok, tengan tiempo de trabajarlo con calma, investigar sobre los animales, hacer un buen diseño y bueno, que me avisen por si tienen alguna duda. ok, listo. ¿Ok? Gracias. Súper. Esté muy bien. Tenga Bye. buenas noches. Igual. Bye. Chao, buenas noches. Chao.